Tashdele. Good morning, Your Tasidele. Highness the Dalai Lama. Buenos días, Su Santidad, el Dalai Lama. Soy Jong Ok-yo y he estado practicando el budismo en Lapsum Setrum Ling, en Corea, bajo las enseñanzas de Geshe Tenzin Namkha, en una zona que se llama Samaksa en coreano. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación de los miembros del Lapsum Setrum Ling y de los budistas coreanos para aprender juntos. Nos entusiasma compartir esta experiencia para ampliar nuestra compasión. Nos esforzamos por aprender y practicar el budismo de acuerdo con sus enseñanzas. Usted siempre dice que estudiar y que seguir estudiando es esencial para practicar el budismo. He tenido la suerte de estudiar junto con muchos otros estudiantes en Lapsum Setrum Ling, donde hemos estudiado debate, que es Tutra, escuelas de pensamiento, Tupta, Lamrim, Madhyamaka y también el sistema tántrico y la ciencia budista. Ciertamente no es fácil aprender, pero seguimos esforzándonos y comprendiendo verdaderamente sus palabras. Hasta el día en que alcancemos la iluminación, Su Santidad el Dalai Lama, por favor, siga siendo nuestro gurú vida tras vida. Ahora todos los seres humanos en el mundo estamos sufriendo la pandemia, que ha durado más de un año. Parecía que poco a poco íbamos a ir recuperando la esperanza con la disponibilidad de vacunas, pero con la variante Delta volvemos a tener limitaciones para reunirnos con nuestros seres queridos. Y para muchos de nosotros, continuar con nuestra vida cotidiana es todo un desafío. El aislamiento y las dificultades económicas han provocado ansiedad y depresión y parece que estamos perdiendo la paciencia, como nos muestra la creciente violencia a nuestro alrededor. Con los singulares desafíos que estamos experimentando, ¿cómo podríamos mantener nuestra compasión por nosotros mismos y por los demás? Nos gustaría escuchar su opinión sobre la compasión y la no violencia, y que compartiera con nosotros sus ideas y su sabiduría. Su Santidad el Dalai Lama, estamos atentos a sus palabras. Muchas gracias. Ustedes son nuestros amigos del Dharma de Corea y me han pedido que les explique un poco sobre budismo. Esta oportunidad realmente me complace mucho. Yo soy un seguidor del Buda y soy un monje. Y el budismo que tenemos en el Tíbet lo trajo de la Universidad de Nalanda Santarakshita. Y durante hace miles de años, hace más de 1000 años, nosotros los tibetanos hemos mantenido las enseñanzas de la Universidad de Nalanda. Por un lado, hemos estudiado los grandes tratados y sobre la base de ellos hemos practicado los 3 entrenamientos superiores. Yo, por ejemplo, después de estudiar de esa manera, primero he generado la sabiduría que surge del estudio, después, a través de la sabiduría que surge de la reflexión, he generado certeza. Y después, no puedo decir que haya alcanzado la calma mental, pero sí que trato de pensar teniendo la mente en concentración y medito hasta cierto punto. Y por eso ustedes, mis amigos del Dharma, que me están escuchando, me han pedido que les dé una explicación desde el punto de vista de mi propia experiencia y voy a hacerlo. En primer lugar, quiero decir que yo respeto a todas las religiones. Las personas son diferentes, tienen distintos modos de pensar y por ello es beneficioso que también haya distintas religiones, distintas visiones filosóficas. Incluso el mismo Buda
hizo diferencias entre tres tipos diferentes de discípulos, aunque había muchos tipos diferentes de discípulos. Cada persona tiene sus propias disposiciones mentales y por eso el Buda, teniendo en cuenta las distintas disposiciones mentales de los discípulos, habló a ellos de maneras diferentes. Los seres son diferentes y los seres humanos son diferentes, tienen formas diferentes de pensar y por ello es beneficioso que haya distintas religiones. Pero todas las religiones difunden el mismo mensaje, a tener un corazón cálido. No debemos dañar a los demás. Todas las religiones hablan sobre el amor, aunque todas ellas puedan tener distintas visiones filosóficas, pero su mensaje en términos de la conducta es en todas ellas igual. El amor, la compasión, no dañar a los demás. También en la historia de la humanidad, por desgracia, hemos tenido guerras debido a tener distintas visiones religiosas. Y esto es algo que debemos dejar atrás. En el futuro, nosotros tenemos que llevarnos bien. Por ejemplo, en India podemos encontrar todas las tradiciones principales religiosas. Y entre ellas se respetan. A veces hay pequeñas disputas y a veces aprenden también unas de otras. Creo que esta buena costumbre que hay en la India de la armonía interreligiosa de la India, tenemos que estudiarla y tenemos que compartirla, tenemos que imitarla, todo el mundo. Todas las religiones unas a otras deben respetarse. En la realidad, están aquí estas religiones. Si viajamos a distintos lugares, vamos a ver distintas religiones. Y el hecho de que en India se lleven todas bien es un ejemplo a seguir para todos. Luego tenemos el budismo. En el budismo nos encontramos lo que dice Buda, que dice: los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí cómo liberan a los seres. El sufrimiento de los seres, los victoriosos, los budas, no lo pueden arrancar de los seres con sus manos, ni pueden eliminar sus acciones negativas lavándolos con agua. Y tampoco el Buda puede regalar a los seres sus realizaciones espirituales. Bueno, entonces, ¿cómo ayuda a los discípulos? El Buda primero generó bodhicitta, después durante 3 incontables eones acumuló méritos y finalmente llegó a la iluminación. ¿Y para qué le sirve esto? ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues es enseñando la realidad del ser en sí, cómo liberan a los seres. El Buda mismo lo decía: nosotros somos cada uno su propio protector. Lo que nos vaya a ocurrir en el futuro está en nuestras manos ahora. Nosotros somos seguidores de Buda. Y él nos enseña qué es lo que hay que abandonar y qué es lo que hay que practicar. Pero si lo hacemos, si lo ponemos en práctica, eso es algo que está en nuestra mano y nosotros tenemos que decidir. La raíz del sufrimiento hace que nuestro continuo mental sea infeliz. Y a través de la práctica podemos transformar poco a poco nuestra mente. En los textos del budismo se habla de 5 caminos: el camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, el de la meditación y de no más aprendizaje. Y así es como vamos progresando en el camino. La esencia de las enseñanzas del Buda son
sería la- las 4 puertas de la liberación. No, a través de las 4 puertas de la liberación, nosotros comprendemos el ser en sí, el modo de existencia real de los fenómenos y eliminamos nuestra ignorancia. Y a través de este conocimiento podemos ir transformando nuestra mente, la mente que tenemos ahora. Yo he estudiado los textos de Pramana, de lógica y de Madhyamika durante muchos años y les puedo decir por experiencia que es seguro que nuestra mente se transforma. Nuestra mente se vuelve más calma, más serena y no importa cuáles sean las condiciones con las que nos encontremos, podemos transformar estas condiciones como en un camino para la iluminación. Estas puertas a la iluminación incluyen la vacuidad. Y la vacuidad la podemos meditar utilizando la unión de la visión superior y de la calma mental. Esto es una etapa ya muy avanzada, pero antes de eso tenemos que tener cierta experiencia en la vacuidad y también en la calma mental. Y para eso podemos ir logrando la calma mental y después utilizarla para una meditación analítica sobre la vacuidad. Y de esta manera es como podemos ir procediendo del camino de la acumulación al de la preparación, al de la visión, al de la meditación y finalmente al de no más aprendizaje. Las puertas de la liberación hablan sobre la vacuidad y esto es algo muy importante. En el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda solamente habló sobre las 4 nobles verdades, que serían como la base, el fundamento de las enseñanzas del Buda. Y después estuvo hablando sobre las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, la del origen, la de la cesación y la del camino. Cuando habló de la cesación, hablaba sobre una virtud de cesación, de ausencia, de una eliminación. Y de esta manera explicó que es posible, que somos capaces de llegar a esta verdad de la cesación, nos podemos deshacer del sufrimiento. Y para explicarlo, necesito hablar sobre la vacuidad. En los sutras de la perfección de la sabiduría, sobre todo en el sutra del corazón. Por ejemplo, en el sutra del corazón, el Buda habla de las 4 rondas de la vacuidad, cuando dice la forma es vacía, la vacuidad es forma. La vacuidad no es otra cosa que la forma tampoco es otra cosa que la vacuidad. Ustedes, mis amigos de Corea, recitan todos los días el sutra del corazón. Estas 4 rondas de la vacuidad habla sobre sobre la forma. Hay distintas bases para meditar en la vacuidad. No podía ser la forma, pero lo más importante es la persona. Nosotros, cuando percibimos los objetos, los percibimos con las conciencias. Por ejemplo, tenemos las conciencias sensoriales, que dependen de los órganos sensoriales. Y después tenemos una conciencia que es más importante, que es la conciencia mental, la sexta conciencia. Las conciencias sensoriales, que son la visual, la auditiva, etcétera, son conciencias a las que estamos más acostumbrados. Y, por ejemplo, en el budismo se habla más de la conciencia mental. Cuando percibimos las formas, los colores, y los objetos que nos parecen agradables o desagradables, todo esto tiene después una consecuencia en nuestra mente de gusto o disgusto, que es
esta consecuencia es más bien a nivel mental. La conciencia mental incluye la sabiduría. Y en el budismo hablamos del análisis, nuestra inteligencia y la capacidad de análisis son muy importantes. Por eso nosotros hablamos de la sabiduría del estudio, de la reflexión y de la meditación. Queridos amigos del Dharma, quería no decirles simplemente lo que pone en los libros, sino hablarles desde mi propia experiencia. ¿Qué es lo que ocurre si realmente reflexiones, si realmente meditas? Nuestra mente realmente se transforma. Primero, con la sabiduría que surge de la sabiduría, nuestra mente adquiere ya un cierto cambio y después, a través de la reflexión y de la meditación, el cambio es mucho mayor. Yo les puedo decir que el cambio va a llegar 100% seguro. Por ejemplo, si pensamos en la bodhicitta, decimos, por el bien propio y ajeno generaré bodhicitta. Para el bien propio no hay nada mejor que la bodhicitta, para el bien ajeno no hay nada mejor que la bodhicitta. Esto lo podemos ver en nuestra propia experiencia. Si tenemos la actitud de beneficiar a los demás, todos nos considerarán sus amigos. Y cuando las personas nos ponen obstáculos, a los que llamamos enemigos, realmente son personas con las que debemos practicar la paciencia. Shantideva dice que son nuestros mejores maestros, nuestros mejores entrenadores de paciencia, los enemigos. Son el mejor objeto sobre el cual podemos practicar la paciencia. Y de esta manera podemos transformar a los enemigos en amigos. La bodhicitta es algo increíble. Yo todos los días, nada más levantarme, pienso una y otra vez en la bodhicitta, y esto es algo que realmente me beneficia mucho. Y junto con ello, para aunar el método y la sabiduría, reflexiono sobre algunas estrofas de Chandrakirti, del ingreso al camino medio. Por ejemplo, estas que dicen: así, mediante la claridad de la luz de la inteligencia, ve tan claro como un mirobálamo en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Su mente está siempre comprendida en la cesación, mas genera piedad por los errantes desamparados. En adelante, todos los nacidos de la palabra del Buda y los Budas medianos son vencidos por su intelecto. Y después dice: con las alas blancas del ser en sí lo convencional extendidas, este rey de los ánades alza el vuelo frente a los patos, que son los seres, y empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Y también en las 4 rondas de la vacuidad, también pienso en las 4 rondas de la vacuidad es forma, la forma es vacuidad, etc. Y para mí, realmente, el texto más importante es el ingreso al Madhyamika de Chandrakirti. También Chandrakirti nos dice: si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego, la verdad convencional o mundana no debe examinarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existen? Sí, existen. Los reflejos de otras entidades vacías que dependen de un cúmulo no dejan de ser consabidas. Asimismo, desde algo vacío como un reflejo, puede surgir una conciencia de sus aspectos. Así también, aunque todas las entidades son vacías, son plenamente creadas por sus vacuidades. El texto raíz de este texto es la sabiduría fundamental de Nagarjuna, en la cual también Nagarjuna
nos dice, acabar con el karma, las aflicciones es la liberación. El karma, las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. También nos dice, todo lo surgido en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe. Por lo tanto, los fenómenos que no existen, que no son vacíos, no existen. Yo todos los días pienso en todas estas estrofas, pienso en el texto de Chandrakirti, después como base en estas palabras del Nagarjuna y como fundamento de todo ello las 4 rondas de la vacuidad. Y esto hace que mi mente adquiera paz, calma. Y de esta manera es como poquito a poco podemos ir acercándonos a través de los 5 caminos a la budeidad. Y así es como podemos decir que la bodhicitta se enfoca en desear la budeidad para poder ayudar a los seres sensibles. La verdad es que tenía muchas ganas de verlos, a mis amigos de Corea, mis amigos del Dharma. El budismo tiene unos orígenes puros, pero si solamente hacemos oraciones o hacemos meditaciones sin pensar en nada, no basta con esto. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia para el análisis y es así como nuestra mente se va a transformar a través del método y la sabiduría convitados. Tenemos que tomar como base la compasión para después ir avanzando por los caminos y las tierras. Por eso Chandrakirti nos dice la compasión es de esta abundante cosecha de la victoria, la semilla, y también para el desarrollo es como el agua. Se dice que madura en un estado de disfrute duradero. Por eso yo alabo primero la compasión. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta. Thank you for your teachings, Your Holiness the Dalai Lama. Muchas gracias por sus enseñanzas, su santidad del Dalai Lama. Ahora nos gustaría hacer algunas preguntas. Primero, Venerable Kumgang, profesor de la Universidad Yong'an Sangha, quería hacer una pregunta. Espero recibir enseñanzas de Dharma de su santidad continuamente en el futuro. Hoy las personas dicen que estamos en una coyuntura crítica en el tiempo debido a que nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus, a la crisis económica y mortal, a los ciclones y huracanes, a los incendios forestales masivos en muchos lugares y al cambio climático. Mi pregunta es, Su Santidad, ¿piensa usted que estamos atravesando realmente un momento crítico en la actualidad? ¿En qué tipo de crisis nos encontramos? ¿Hay alguna forma de salir de ella? En este mundo han pasado muchos miles y miles de años desde que comenzó la formación de la vida. Después llegó el Buda más adelante, mucho más adelante. Y parece que nuestras vidas se han ido haciendo, se fueron haciendo más cortas. Y ahora estamos en un momento en el que nos encontramos con problemas medioambientales
debido al cambio climático. Por eso nuestro clima se está volviendo más extremo. Por ejemplo, hoy en día en algunos lugares llueve muchísimo, en otros lados hay sequías extremas y por lo tanto incendios forestales. Personas que se están quemando en estos incendios y animales. Y esto es porque está cambiando el clima. Hay algunos científicos que dicen que el calentamiento global es debido a causas naturales y que poco a poco, dentro de 100 años o así, el mundo se va a quemar por el exceso de calor. Algunos científicos dicen esto. En los textos se habla sobre que hay distintas eras donde va a haber mucho fuego, donde va a haber mucha agua. Y creo que esto, por un lado, esto es lo que ocurre. Ahora, nosotros mientras estemos vivos, tenemos que tratar de utilizar nuestra inteligencia humana en lo posible. Nuestras conciencias sensoriales las utilizamos y eso es algo que hacen también los animales. Pero los seres humanos, ya que tenemos una inteligencia especial, tenemos que utilizar nuestra conciencia mental para analizar y preparar nuestra respuesta. Y debemos intentar darle sentido a nuestra vida humana en lo posible, mientras sigamos vivos. Normalmente se dice que las condiciones negativas se pueden convertir en condiciones favorables. Cuando nos encontremos con condiciones difíciles y nuestra mente se perturba, tenemos que tratar de calmar nuestra mente y esta es la manera en la cual podemos transformar las consecuencias negativas en el camino. Por ejemplo, en el Tíbet, yo vivía como el Dalai Lama y no tenía ningún problema. Luego, poco a poco, empezaron a haber problemas políticos y tuve que exiliarme como refugiado. Y aún así, me estuve esforzándome por transformar mi mente, tener una mente serena, calmada y transformar las condiciones negativas en positivas. Yo me acuerdo cuando vivía en el Tíbet, vivíamos con mucha facilidad y yo sobre todo estaba ahí en mi trono. Pero no podemos quedarnos así, tenemos que realmente hacer algo que sea de acuerdo con las circunstancias, tenemos que reconocer las circunstancias y actuar en consecuencia. Por ejemplo, para mí, el venir a la India como refugiado finalmente fue algo de muchísimo beneficio, que me vino muy bien, aprendí mucho y esto es un modo de transformar las circunstancias negativas en circunstancias positivas. A la siguiente pregunta. Muchas gracias. La siguiente es el venerable Deokhain del templo de Mireugam. Es el monje principal de este templo. Su santidad, deseo pedirle amablemente que viva una larga vida por el bien de todos los seres sensibles que sufren en este océano del samsara. Me convertí en monje después de reflexionar sobre la muerte. Creo que la muerte no está en el futuro, sino que está aquí y ahora. Así que mi pregunta es,
¿Cómo debo pensar cuando me enfrente a la muerte? Por favor, aconséjeme sobre esto. Esto es cierto. En esta vida, como he dicho antes, nos dejamos distraer por las conciencias sensoriales, que son conciencias físicas, están basadas en el cuerpo. Y por lo tanto, todas estas conciencias sensoriales y todos los objetos que nosotros percibimos con las conciencias sensoriales no nos van a servir para nada durante la muerte. Las conciencias sensoriales durante la muerte se disuelven y cesan. Pero lo que permanece es una mente muy sutil, de la que hablamos durante las enseñanzas del Tantra. En el Tantra se habla de muchos distintos niveles de sutilidad de la mente. Y hablamos de la disolución de las distintas conciencias en el momento de la muerte. De esta manera, durante la apariencia extra blanca se disuelven las 33 conciencias del odio, luego las 40 del deseo, las 7 del aturdimiento. Vamos pasando por las apariencias, 3 apariencias, finalmente llegamos a la luz clara. La luz clara del momento de la muerte no surge sin causas y condiciones. Tiene causas coadyuvantes y también tiene una causa sustancial que se mantiene de manera continuada. Por eso en el budismo decimos que la conciencia no tiene un principio, porque el continuo de la mente es algo que no se rompe, que se mantiene de una vida a la otra. Las conciencias más burdas, estas aparecen y desaparecen. Y muchas de estas conciencias dependen del cuerpo físico, que en el momento de la muerte cesa. Y pasamos a través de esta disolución, a través de las 3 apariencias, que cesan los 80 pensamientos instintivos, y finalmente llegamos a la luz clara del momento de la muerte. Y durante nuestra vida podemos visualizar y podemos utilizar los textos, los tratados de Tantra para acceder a esta luz clara a través de la práctica de llevar los 3 cuerpos del Buda al camino, que sería nacimiento, Nirmanakaya, Bardo Sambhogakaya y muerte, Dharmakaya. Cuando reconocemos la luz clara, esta luz clara, a través de esta práctica, podemos utilizar esta luz clara para el camino. Nosotros lo hacemos. Y también hay algunas personas que lo utilizan en el momento de la muerte y quedan en un estado que se llama tuktam. Su cuerpo no se mueve, su corazón, su cerebro no se mueven, pero el cuerpo se mantiene fresco después de muchos días de muerto. Por ejemplo, Lin Dorje Chang, después de morir, estuvo en este estado y vinieron muchos médicos que determinaron la muerte clínica y se quedó durante 12 días en ese estado. Su cuerpo estaba perfectamente fresco. Muchos de nuestros lamas mueren y su cuerpo no se deteriora, sino que se mantienen durante 1 o 2 semanas. Por ejemplo, el otro día en Gyuto, en este monasterio que se llama Gyuto, hubo un monje que también estuvo en este estado de tuktam con muerte clínica, pero con el cuerpo sin deteriorarse durante más de una semana.
Y esta es una práctica en la cual nosotros nos mantenemos en la luz clara, en esta conciencia más sutil. Y en este estado, las conciencias y la energía viento más burdos han cesado. Y nuestra mente ha pasado por las apariencias extra blanca, llamada astra roja y penúltima negrura, y ha llegado a la luz clara. Hoy en día hay muchas personas que practican esta meditación en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, como hemos dicho, las conciencias sensoriales cesan, son más burdas, y pasamos a conciencias más y más sutiles, como son la apariencia extra blanca, la llamada astra roja y la penúltima negrura. Y cuando estas ya han cesado, entonces es cuando llegamos a la luz clara y mantenemos con solamente esta conciencia más sutil, que es la luz clara. Tenemos que ir practicando todos los días esta disolución de la muerte, por ejemplo, haciendo la práctica de llevar los 3 cuerpos del Buda al camino. Yo hago esta práctica todos los días. Por ejemplo, la muerte de Dharmakaya, en la práctica de la luz clara, lo podemos hacer todos los días, y de esta manera, cuando llegue la muerte realmente, mientras estemos todavía vivos, podemos ir reflexionando, ir visualizando todos los momentos de la disolución y viendo cómo se disuelven las mentes más burdas, y tratando de tener una buena mente mientras vamos disolviendo estas mentes más sutiles, y de ser conscientes. Y de esa manera, cuando cesan los 80 pensamientos instintivos, vamos pasando por la apariencia extra blanca, la llamada astra roja, la penúltima negrura, y finalmente llegamos a la luz clara. Y no basta con esta la luz clara, hay 2 tipos de luz clara: la luz clara de objeto y la de sujeto. Y cuando todavía tenemos las conciencias burdas, tenemos que pensar en la visión de la vacuidad acompañada de la bodhicitta, y de esa manera, al pasar por la apariencia extra blanca, la llamada astra roja, la penúltima negrura, este pensamiento sobre la vacuidad, esta comprensión de la vacuidad, se mantiene a través de esta disolución de la apariencia extra blanca, etc. Y se mantiene de manera que cuando llegamos a la luz clara, llega ahí. Podemos pensar en la forma es vacía, la vacuidad es forma, no hay otra vacuidad más que la forma, ni otra forma más que la vacuidad, y nos mantenemos en ese pensamiento durante toda la disolución. Si lo podemos hacer así, en la próxima vida nos encontraremos en general con el budismo, y en especial con el vehículo del Vajra, del Tantra, con las enseñanzas del Tantra, y esto es algo que podemos asegurar 100%. Necesitamos conocer bien la luz clara de la mente, necesitamos conocer bien cuáles son las etapas de la disolución, y todos los días tenemos que hacer esta práctica. Esto es algo muy importante. Okay. Next question. La siguiente pregunta. Thank you. Gracias. La siguiente pregunta la va a hacer Choi Kum-sik, director general de Sumbo Industrias, la compañía, una empresa. Su santidad, esperamos con impaciencia su visita a Corea. En mi familia, los niños tienen grandes dificultades para tolerar y perdonar a sus padres. ¿Cómo deben aprender los niños y niñas a perdonar el comportamiento agresivo de los padres? Muchas gracias. En general,
꼬리에 깨나라 준주 Ustedes yo estoy seguro de que en coreano tienen el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva ya traducido al coreano. Creo que sería bueno si pudieran leerlo tanto los padres y madres y sobre todo el capítulo sexto y el capítulo octavo del modo de vida de los bodhisattvas. Si lo leyeran, creo que sería beneficioso. El capítulo sexto habla sobre cómo contrarrestar el enfado. Y en el capítulo 8 habla sobre las desventajas del egocentrismo de un modo muy detallado. Creo que ustedes, los padres y madres, podrían leer el modo de vida de los bodhisattvas y también si desde pequeños a los niños y niñas se les enseña este libro, creo que sería muy beneficioso para todos ellos. Y no hace falta hablar aquí sobre la reencarnación, sino simplemente de manera directa si queremos ser personas más felices, tener una mente más tranquila, podemos leer este libro. Luego ya si hablamos sobre la reencarnación, podemos dar algunos razonamientos para demostrar la existencia de la reencarnación, como antes he dicho, hablando sobre la causa sustancial del continuo mental. En general, para todos nosotros, lo más importante para ser felices es tener un corazón cálido. En este mundo somos más de 7.000 millones de personas y todos nosotros somos seres humanos por igual. Con esta idea de ser todos iguales, es muy importante que nos cuidemos los unos a los otros, nos llevemos bien. Nosotros debemos sobrevivir. Para sobrevivir necesitamos el amor. Esto le pasa también a otros animales. Nada más nacer, necesitamos del amor de nuestra madre para sobrevivir. Y después, durante nuestra vida, necesitamos también a nuestros compañeros, a nuestra sociedad. Y esto no tiene nada que ver con una religión concreta, que podemos ser religiosos o no, pero tener un corazón cálido, ser amorosos, esto es algo muy importante para todos nosotros. Creo que hoy en día en las escuelas los niños y niñas desde pequeños debían aprender esto. Cuando los niños y niñas son pequeños todavía tienen esa idea de que el amor de sus madres es muy importante. Pero luego, según vamos creciendo, en las escuelas no se habla sobre la paz mental, sobre el cariño. Esto no está incluido en nuestros currículos. Creo que esto se debería incluir. Se debería incluir enseñanzas sobre las emociones, sobre cuáles son las emociones positivas, las negativas. Esto es algo que deberían los niños y niñas desde pequeños aprender cuando su inteligencia se está desarrollando. Y tienen que aprender que el amor es lo necesario para tener una mente en calma. Esto deberíamos incluirlo en la educación secular. Es algo que yo promuevo mucho. Desde el punto de vista de la salud física, tenemos algunas enseñanzas en los colegios, pero tenemos también que tener enseñanzas sobre la salud mental, sobre la higiene mental. Para tener un cuerpo físico sano y tener una mente en calma, necesitamos conocimiento sobre ello. Y no basta con las conciencias sensoriales, como he dicho, necesitamos tener una teoría a nivel de conciencia mental, un currículo académico sobre la calma mental y cómo conseguirla. En Corea también tengo yo la esperanza de que se implante este sistema educativo. ¿Cómo se llama la verdura esa que comen en Corea? El kimchi. En Corea comen kimchi.
김치 전용기. Y, 죄송합니다. y a veces cuando les oigo hablar en coreano me acuerdo del kimchi. Y sí, me gustaría poder visitarlos en algún momento. Muchas gracias. Thank you. Next, Gracias. Lee Sang-dong, who is a member of Lapsum Sherumning, will be asking a question. Lee Sang-dong es la persona que va a hacer la siguiente pregunta y es miembro del Lapsum Sherumning. Buenos días, Su Santidad. Rezo por su larga vida. Por favor, indíqueme cómo una persona corriente como yo debe contemplar el sentido, el significado de la vacuidad y utilizarlo en su día a día. Si normalmente no tenemos interés por el budismo y no hemos estudiado filosofía budista, podemos pensar en la física cuántica, que es algo muy beneficioso. La física cuántica nos dice que los objetos que nosotros percibimos con nuestras conciencias sensoriales se aparecen a estas conciencias sensoriales. Nosotros los percibimos, pero si nosotros vamos a analizar el objeto en sí, no encontramos nada. No es más que una mera apariencia. En el lado del objeto no encontramos eso que nosotros percibimos en absoluto. Esto es algo que explica la física cuántica. Dentro de los tratados budistas se dice que los fenómenos no existen por su propia esencia, sino que son vacíos de existencia verdadera. Si realmente tienen interés en esto, pueden ir poco a poco acercándose a este conocimiento. Al principio pueden empezar pensando que los fenómenos no son tal y como los percibimos, no existen como aparecen. Y después podemos pensar que son simplemente imputados por una conciencia conceptual. Cuando los analizamos, no los encontramos en absoluto. Podemos pensar en eso. Y eso ocurre con los fenómenos externos y también con las conciencias, con los fenómenos internos. Y le ocurre también a la luz clara y esta es la luz clara de objeto, la vacuidad. Y después, en el Tantra se habla también de la luz clara de sujeto. Ustedes recitan todos los días el Sutra del Corazón, así que piense un poco más en el sentido, en el contenido de este texto y sobre todo en las 4 rondas de la vacuidad, cuando dice la forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es otra cosa que la forma no es otra cosa que la vacuidad. Y luego, para ampliarlo, debemos estudiar los tratados de Madhyamaka. Antes he mencionado que el modo de vida de los bodhisattvas es un texto magnífico, pero para estudiar el camino medio, el texto que es especialmente beneficioso es el ingreso al Madhyamaka. Seguro que ustedes lo tienen traducido al coreano. Y aunque no lo tengan, yo creo que seguramente lo tienen, pero y si no lo tienen, sería muy bueno que tradujesen al coreano el autocomentario al camino medio de Chandrakirti. Yo todos los días lo tengo encima de la mesa y todos los días cuando tengo algo de tiempo leo el autocomentario al ingreso al camino medio. Es algo muy beneficioso y cuando lo leo recuerdo esa estrofa en la que habla que con las 2 alas vuela que son las 2 alas de la sabiduría y de la conducta. Es algo muy beneficioso para mí leer este libro. Al final, en el texto, dice, mediante una habituación previa, algunos comprenden la temible profundidad de este ser en sí ya descrito, otros no la comprenden aunque hayan estudiado mucho.
Y en el otro comentario, esto lo comenta hablando sobre Vasubandhu y Dignaga, y dice, han dejado de lado esta enseñanza inequívoca del surgimiento dependiente y relativo, lo han dejado de lado. Así lo afirmo. Esto lo que quería decir es que dejaron de lado la visión de la vacuidad, no comprendieron la visión de la vacuidad. Y por eso, cuando leo esto, yo pienso, yo no voy a ser seguidor de Vasubandhu ni de Dignaga, yo voy a ser únicamente seguidor de Chandrakirti. Y antes he recitado algunas palabras de este texto del ingreso al Madhyamika y creo que es un texto magnífico para alcanzar certeza sobre el conocimiento de la vacuidad. El autocomentario al camino medio, al ingreso al camino medio de Chandrakirti. Y también leo el comentario de Buddha Palita. Es un poco difícil. El ingreso al camino, el autocomentario al ingreso al camino medio es mucho más fácil de leer y por eso yo lo leo todos los días un poco. Nuestro gran maestro es Nagarjuna y después está Chandrakirti. Y debajo de ellos, yo soy como un monje que está debajo de ellos, escuchando sus enseñanzas. Así me gusta imaginarme. La siguiente pregunta. Next. Bang Min-woo, who is also a member of Lapsum Shedumning, will be asking. La siguiente pregunta la va a hacer Park Min-woo, que también es miembro de Lapsum Shedumning. Buenos días, Su Santidad. Rezo por su larga vida. Cuando tengo una ira fuerte, me resulta difícil contrarrestarla de inmediato. Entonces, ¿cómo debo fortalecer mi mente para superar la ira? Como he dicho antes, puedes leer el texto 6 y el capítulo 6 y el capítulo 8 del modo de vida de los bodhisattvas. Pero no lo leas así como si fuera una novela desde el principio al final, sino que es mejor leerlo reflexionando y una y otra vez. Y aquí vamos a encontrar antídotos al enfado y las ventajas del amor y de la compasión. Y si lo leemos una y otra vez y vamos profundizando en el texto, entonces estaremos utilizando nuestra inteligencia para alcanzar una certeza mayor, cada vez mayor, sobre la necesidad del amor y de eliminar el enfado. Y esto es algo, además, que vamos a alcanzar a través del condicionamiento, de la familiaridad. Cuando nos enfadamos así de repente, nos entran ganas de decir cosas negativas o de hacer cosas negativas, pero si después poco a poco vamos familiarizando nuestra mente con los beneficios del amor y las desventajas del enfado, y nos damos cuenta de que si nos enfadamos, nuestra mente, incluso nuestra cara cambia, se nos pone mala cara y nuestra mente se perturba y nos volvemos muy infelices. De esta manera tenemos que pensar en cuáles son las desventajas del enfado y cuáles son las ventajas de la paciencia, de la tolerancia. Y si pensamos en esto cada día, esto nos va a ayudar. Y también podemos pensar en las ventajas del altruismo y las desventajas del egocentrismo. Podemos pensar, por ejemplo, en estos versos que dicen: si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la buddhidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. También por eso, yendo de felicidad en felicidad, montado en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena y fatiga, ¿qué sabio podría desanimarse? Estos son versos muy poderosos que nos pueden ayudar. Cuando somos principiantes es muy difícil, pero poco a poco vamos a ir transformando nuestra mente. Y como dicen, no hay nada que nos vuelva más fácil con la práctica. Ahora mismo no tenemos práctica en la paciencia, en poner antídotos al enfado. Y el enfado surge en nosotros de manera natural. ¿Y cómo podemos contrarrestar el enfado? Lo tenemos que
hacer utilizando nuestra inteligencia para pensar en las desventajas del enfado. Y es seguro que podemos ir transformando nuestra mente y teniendo cada vez menos enfado si aplicamos este proceso. La siguiente pregunta. Next question is from Bae Hyung-duk. La siguiente pregunta la va a hacer Bae Hyung-duk, que es enfermero y trabaja en el hospital de Hu-U. Su santidad, le ruego que nos imparta enseñanzas una y otra vez para ayudar a innumerables seres sensibles. Hoy en día muchas personas se sienten solas debido a los confinamientos y eso a su vez les causa mucha perturbación mental. Así que podría aconsejarme, por favor, cómo debería pensar yo como enfermero para tener el máximo impacto positivo en estas personas que están sufriendo. Sí, esto es cierto. Debido a la pandemia de coronavirus, las personas están más aisladas, pero podemos utilizar nuestros teléfonos a través de Internet, podemos hablar con los demás. Es importante que en estos momentos nos relacionemos con los otros a través del teléfono. A través del teléfono podemos también pedir consejos, podemos aprender enseñanzas ahora a través de Internet. Y creo que si nos relacionamos más unos con los otros a través de Internet, en este caso que no puede ser directamente, eso será bueno y nos va a ayudar. Muchas gracias. La siguiente la va a hacer Cho Min-san, que es la directora general de la compañía de danza de Seúl. Que su santidad tenga una larga vida. Experimento miedo cuando reflexiono sobre la práctica de dar y recibir que se enseña en las instrucciones del entrenamiento mental y también cuando tomo los votos del Bodhisattva. ¿Existe algún método para detener ese miedo? Por favor, bendígame para que pueda generar un auténtico espíritu de la iluminación. Si cuando hacemos la práctica del Tonglen, del dar y recibir, como tenemos esta sensación, esta idea de egocentrismo, de egoísmo, no es fácil intercambiar nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás. Eso es algo difícil, pero si lo practicamos a diario, poco a poco nuestro egocentrismo se va a ir haciendo cada vez más débil de manera natural porque nuestro altruismo va a ir aumentando. Cuando no tenemos costumbre, pensar en estas cosas es muy difícil, pero según nos vamos acostumbrando, cada vez se va haciendo más fácil. Este miedo que surge porque cuando estamos haciendo la práctica del Tonglen, de dar lo que tenemos bueno y tomar el sufrimiento de los demás, si en ese momento tenemos miedo, es muestra de que lo estamos haciendo bien porque estamos dañando a nuestro egocentrismo. Si hacemos esta práctica de manera distraída, si realmente pensar lo que estamos diciendo, no vamos a tener ninguna sensación. Pero si lo hacemos bien, entonces vamos a dañar a nuestro egocentrismo y es cierto que va a llegar, que vamos a tener algún miedo. Y esto es muestra de que lo estás haciendo bien, que te estás esforzando, así que sigue haciéndolo así. Muy bien. Por ejemplo, cuando aprendemos el alfabeto y no conocemos las letras, al principio es muy difícil, pero luego cuando ya tenemos costumbre de leer es muy fácil. Esto mismo ocurre con nuestra mente. Cuando queremos transformar nuestra mente, al principio cuando no tenemos costumbre es difícil, pero después poco a poco, a través de la habituación, se va haciendo cada vez más fácil. Es lo mismo. Muchas gracias.
Next question is from Park Young. La siguiente pregunta la va a hacer Park Young-bin, que es especialista en budismo indio de la Universidad de Dongguk. 해당 말이 중에는 째레시곤 땐징게도의 샤베 시드버든 규지 스승들의 말씀이나 주장에 대해 지적을 하면 La tierra rodeada de montañas nevadas es la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Cheresi Tenzin Gyatso permanece hasta que finalice el samsara. Samsara, su santidad, rezo por su larga vida. Me preocupa que pueda acumular mal karma si critico las palabras y pensamientos de mi gurú. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. Cuando uso mi facultad crítica de inteligencia para analizar las enseñanzas al estudiar el Dharma, ¿cómo debo pensar si mis puntos de vista difieren de los de mi gurú? Realmente, si no tenemos respeto por nuestro maestro, ahí esto es una acción negativa. Pero, tal como ha dicho Chandrakirti en un texto que acabamos de citar, no tenemos que aceptar las palabras de nuestro maestro. Por ejemplo, el mismo Buda Shakyamuni dice: monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Aquí lo que quiere decir el Buda es que tenemos que pensar en los razonamientos para aceptar las palabras del maestro. No tenemos que aceptar lo que dice simplemente porque tengamos el respeto a este maestro. Por ejemplo, si simplemente por refutar las ideas filosóficas de nuestro maestro estuviéramos acumulando acciones negativas, entonces Chandrakirti hubiera acumulado muchas acciones negativas al criticar el pensamiento filosófico de Vasubandhu y Dignaga. Pero nosotros realmente tenemos que utilizar nuestra propia inteligencia. Necesitamos analizar, examinar, investigar lo que dice nuestro maestro, aunque nos lo diga nuestro maestro. Tenemos que ver cuáles son los razonamientos que apoyan sus teorías. Y eso lo hacemos también cuando estudiamos. Nosotros estudiamos distintos tratados, distintos textos y comparamos los argumentos de unos y otros y muchos de ellos se contradicen entre sí. Por ejemplo, dentro de los Lamrim tenemos los Shumbava, los Mengawa, los Lamrimpa. ¿Y cuáles son los siguientes? Los Mengapa. Algunos Lamrimpa a los estudiantes que eran de inteligencia menor les enseñaban el Dharma solamente sobre la base de la fe. Y luego los Mengapa se basaban en la práctica de las enseñanzas del Buda. Lama Tsongkhapa enseñaba como los Lamrimpa, pero utilizaba como apoyo argumentativo los grandes tratados, como por ejemplo del de Chandrakirti, y de esta manera sus enseñanzas se volvieron como las de los Kadam Shumbhava. No tenemos que aceptar las palabras del maestro solo por respeto. Por ejemplo, dentro de los Gelupa tenemos a Lama Tsongkhapa que analizaba todo lo que estudiaba y con un pensamiento crítico. Y esto no lo llevó a ningún camino equivocado. Todo lo que diga nuestro maestro tenemos que cotejarlo con los textos, por ejemplo, como he dicho, el texto de Chandrakirti, y si no están de acuerdo con los textos, tenemos derecho a preguntar a nuestros maestros. Y si no, podemos debatir con nuestros compañeros de Dharma
estudios y es muy importante que lo hagamos así. En general, en el budismo y en especial si somos practicantes del linaje de Nalanda, es muy importante que debatamos todos los términos que vamos estudiando. Gracias. ¿Y ahora qué hay? Next, Baek Young-suk, who is a member of La Lapsum siguiente Shedrung, pregunta will be asking a la va a question. hacer Baek Yang-suk, miembro de Lapsum Shedrung. 지속적으로 가르침을 받길 희망하고 Su santidad, le ruego que tenga una larga vida. Mi pregunta es, ¿por qué es importante seguir los estudios clásicos del camino medio y de la perfección de la sabiduría? ¿Y por qué es importante proceder con el aprendizaje de la lógica del texto Debate para principiantes que se llama Colección de temas? Es porque en estos textos encontramos los fundamentos. Si nosotros vemos, si nosotros no aprendemos el debate, no aprendemos la lógica, durante el primer giro de la rueda del Dharma se habló sobre temas que simplemente se debían practicar basándonos en la fe. Pero después, en el segundo giro de la rueda del Dharma, se estudiaron Buda explicó los sutras de la perfección de la sabiduría, en los cuales había muchos distintos. Estos sutras de la perfección de la sabiduría explicaban por un lado la vacuidad y por otro lado los caminos y las tierras. Por eso nosotros en el Tíbet estudiamos tanto los textos sobre Madhyamaka como el ornamento de la realización clara, que habla sobre los caminos y las tierras. Y nosotros estudiamos estos dos aspectos, tanto Madhyamaka como los sutras de la perfección de la sabiduría. Esta asignatura la estudiamos durante muchos años, que explica el modo de proceder en el camino extenso de la conducta, y después pasamos a la asignatura de Madhyamaka, en la que estudiamos especialmente la vacuidad, en la visión de la vacuidad. Y este es el modo como nosotros estudiamos. En el Tíbet se estudia primero este texto para principiantes de debate, la colección de temas, Dudra. Y, por ejemplo, yo estudié este Dudra de Jongsin, del maestro Jongsin, y estudié las presentaciones abreviada, mediana y extensa del texto de debate, y después teoría de mentes y teoría de silogismos, y después pasé a la asignatura de los sutras de la perfección de la sabiduría, y de ahí pasé a la asignatura de Madhyamaka. Nosotros Madhyamaka y perfección de la sabiduría es una combinación de textos que es muy, muy beneficiosa. Cuando llegamos a la India, en los 3 monasterios principales, se enseña tal como se hacía en el Tíbet, y bueno, principalmente en estos 3 monasterios y en muchos otros lugares de estudio. En los últimos años se han reducido los años en los que se estudian, que antes eran 25 años, ahora son 20 años. Desde que llegamos a la India como refugiados, para nosotros nuestra responsabilidad principal era que los niños y niñas aprendieran el idioma tibetano hablado y escrito, y que los monasterios y conventos mantuvieran las enseñanzas. También, sobre todo en Ganden, en Drepung, en Sera y en Tasilumpo, que son estos grandes monasterios, donde se siguen estudiando
los estudios tradicionales y también en muchos monasterios y conventos de las regiones del Himalaya. Y yo les pedí que tenían que estudiar los tratados principales, tanto si eran monasterios de Gelupa como de Sakya, como de Karyu, como de Nyingma. Y están ahora poniendo un interés especial en los estudios. Me parece que es muy bueno el esfuerzo que han hecho. También en nuestro monasterio, aquí en Namgyal, el monasterio de Namgyal, en Pende Lexelin, aquí no se estudia, era un monasterio tántrico, no se estudiaban estos tratados principales. Y cuando yo llegué a la India y construimos este monasterio, pedí que tenían que estudiar todos estos textos desde el principio, desde la colección de temas. Y ahora realmente tienen unos conocimientos excelentes. En la India, en los 3 monasterios principales y en Tasichon estudian muy bien, y en las regiones de los Himalayas se están volviendo grandes debatidores. Desde que llegamos a la India como refugiados, le hemos dado hemos puesto interés especial en el estudio de estos tratados. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Now we have 2 questions remaining. Nos quedan 2 preguntas. Will be asking a question. La primera de estas 2 la va a hacer Shin Myung-ok, miembro también de Lapsum Setrulin. Rezo por la larga vida de su santidad. Mi pregunta es, en mi familia algunos somos budistas y otros no, por lo que a veces tenemos perspectivas ideológicas diferentes. Como budista, ¿qué tipo de pensamientos debo tener hacia los miembros de la familia que no son budistas? Sí, antes ya lo hemos mencionado. Todas las religiones hablan de que tenemos que ser buenas personas, tanto si somos religiosos como si no. Todos nosotros queremos ser felices, y para ser felices tenemos que disminuir el enfado para tener una mente más calma. Esto lo dice también la ciencia, la medicina. Y por ello, tanto en la sociedad como en nuestra familia, todos nosotros somos seres humanos por igual, y tanto si somos religiosos como si no, todos nosotros por igual necesitamos el amor de nuestra madre para sobrevivir cuando nacemos. Y es importante sentirnos cercanos unos a otros y tener cariño entre la familia, y no pelear ni discutir. Y aunque discutamos un poco, lo importante es no tener rencor, no guardar rencor en absoluto. Y por lo tanto, en vuestra familia, tanto si sois de una religión como otra, como no religiosos, esas son cuestiones personales. Cada uno tiene el derecho de elegir, pero todos nosotros somos seres humanos y todos nosotros necesitamos amor y cariño. Creo que si lo pensamos así, esto estaría bien. Nuestros familiares, que son budistas o no religiosos, tenemos que mirarlos exactamente igual que a unos que a otros, y tratarlos con el mismo cariño. En este mundo no todo el mundo es budista. Hay personas que tienen distintos tipos de religiones, y hay personas que no tienen religión. Y esto puede pasar también en una familia. Hay personas que tienen una religión, otros que tienen otra, unos que tienen religión, otros que no. Y tenemos que empezar a vernos unos a otros como seres humanos. Y sobre todo en una familia tenemos que vivir juntos. Debemos tratarnos con cariños. El hecho de que uno tenga una religión, eso es cosa de ellos. Cada uno
de manera personal, tiene la libertad de tener la religión que tenga, que quiera o de no tener ninguna. Pero lo importante es que nos llevemos bien, que nos tratemos con cariño Now next. y con amor en la familia. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Thank you. Here is the last question. Gracias. Lee Na-young, Esta es la who is a última member of pregunta. Lapsang Shedung La va a will hacer get Lee some Na-young, miembro de Lapsun Setublim. Va Va a hacer la última pregunta. Que su santidad me tome bajo su cuidado durante todas mis vidas. Oh yeah. Mi pregunta es, ¿ayudará al estudio de la colección, el estudio de la colección de temas de lógica para desarrollar bodhicitta? Desde el punto de vista de la ciencia, para la ciencia es un tema nuevo, pero para nosotros en la India, en las religiones de la India, el budismo, nosotros encontramos el estudio sobre el yo. Normalmente nosotros hablamos sobre yo y se puede explicar de distintas maneras quién sería este yo. Pero en general podemos decir que si alguien te pregunta ¿de quiénes son ese cuerpo, esa palabra y esta mente? Decimos mías y pensamos en un yo. Hay personas que recuerdan las reencarnaciones anteriores, las vidas anteriores, por lo cual podemos inferir que el cuerpo no somos nosotros, porque ese cuerpo se va quedando atrás. Y en esta vida nosotros tenemos muchos amigos nuevos y son personas con las que generamos una relación kármica y con las que seguramente tendremos relación en las vidas futuras. Esto es algo que yo podría asegurar al 100%, porque hay muchas personas que recuerdan las vidas anteriores. Por ejemplo, yo cuando era pequeño recordaba mis vidas pasadas y de hecho también reconocía a muchas personas que había encontrado en vidas anteriores. Para mí es muy claro que existe la reencarnación. Y para poder recordar vidas pasadas necesitamos tener una mente muy clara. Y es importante que entrenemos nuestra mente para tener la mente despierta, atenta y no aturdida, porque entonces no vamos a recordar las vidas pasadas. Y podemos tener realmente una relación con las otras personas de una vida para otra. Pero sí mantenemos esta mente atenta. Si lo hacemos así, entonces es seguro que vamos a mantener estas relaciones. Es muy importante tener fe y también estudiar, utilizar esta inteligencia que tenemos especial los seres humanos para tener un poder más fuerte, para que sea más poderoso nuestra mente. En el Tíbet, incluso hoy en día, en el Tíbet hay muchos viejecitos y viejecitas, ancianitos y ancianitas que tienen una fe increíble y es seguro que vamos a tener relación una y otra vez durante muchas vidas. Eso es algo que se da de manera natural, esa relación entre las personas. Si se desarrolla una relación muy especial con una persona, es seguro que en el futuro nos vamos a encontrar una y otra vez con esta persona. Y yo siempre rezo para poder rezo estas palabras, digo que mientras el espacio perdure y los seres sensibles permanezcan, pueda yo también permanecer para disipar las miserias del mundo. Yo
hago estas oraciones para poder seguir teniendo durante una vida y la siguiente relación con las otras personas. Oya. Muchas gracias. Thank you for your answers, Your Holiness the Dalai Lama. Gracias por And we sus thank respuestas, all of you Su Santidad el who Dalai prepared Lama. Y and muchas attended gracias this a todos meeting. los Lastly, que habéis Tamten Geshe asistido Tenzin a esta Namkha, who reunión. is the abbot of Lapsum Shedung, Ahora, would like to share his Tenzin words of Namkha, appreciation que es Tenzin for Namkha, Your que es el abad Holiness de the Dalai Lapso Lama. Tsetubling, quisiera recitar unas palabras de agradecimiento por su santidad el Dalai Lama. Muchísimas gracias, Su Santidad el Dalai Lama, que es el maestro, el gran maestro que nos enseña la sabiduría y la compasión. Con mucho respeto le hemos suplicado que nos diera estas enseñanzas y usted ha escuchado nuestras súplicas y nos ha dado estas enseñanzas tan profundas y extensas. Y desde el nombre, en el nombre de todas las personas de nuestro centro, Lapsum Tsetubling, quisiera darle las gracias por estas enseñanzas que usted nos ha impartido. A usted, que es una fuente de beneficio para las 7.000 millones de personas de este mundo, y sobre todo en nombre de los practicantes de Corea, a quienes usted ha tenido la amabilidad de dar estas enseñanzas. En nombre de los laicos y de los monjes y monjas, por las enseñanzas, y le suplicamos que usted viva durante muchos años para poder seguir dándonos enseñanzas. Usted es nuestro protector. Tiene usted la amabilidad de girar la rueda del Dharma profunda y extensa para todos nosotros. Queríamos darle las gracias. El nombre de su centro budista es Lapsum Tsetubling. Lapsum Tsetubling. Y habla sobre la práctica de los 3 entrenamientos superiores. Y yo tengo la esperanza de que puedan practicar y estudiar. Y por eso le puse este nombre al centro. Me pidieron que les diera el nombre. Ustedes, por ejemplo, Geshe Tenzin Namkha, han estudiado mucho, y los estudiantes del centro. Y en primer lugar, ustedes, mis amigos del Dharma, tienen que generar la sabiduría que surge del estudio, después la sabiduría que surge de la reflexión y finalmente, poco a poco, la sabiduría que surge de la meditación. Y de esta manera pueden hacer realidad los versos de dedicación que dicen que en todas las vidas que no me falte ninguna vida la guía de un lama perfecto, ni el disfrute del glorioso Dharma, etc. Y sigan estudiando, esfuércense. En esta vida nosotros hemos tenido una relación especial, y esto es algo que yo puedo asegurarles al 100% que va a ocurrir, que va a seguir ocurriendo en las siguientes vidas. Por favor, sigan esforzándose. Muchísimas gracias.